Damos gracias a Dios esta noche por la oportunidad que tenemos para juntos poder estudiar la palabra de Dios. Estamos en la clase, transmitiendo la clase del Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion en San Salvador o desde San Salvador, y estamos estudiando nuestro curso, la preparación para el avivamiento. Hoy nos corresponde estudiar el penúltimo tema, y el título para esta noche es la reconstrucción del templo. ¿Sabe? Israel, así lo registra la historia, que Israel conoció al Señor, conoció el poder de Dios y también conoció la gloria de Dios, pero lamentablemente se apartaron. Y Dios tuvo que llevarlos a cautiverio. Esto sirvió para que el amor de Dios fuera restaurado en sus corazones y para que se produjera la justicia en ellos. Y lo mismo sucede para la iglesia del Señor. En forma colectiva y en forma individual, también esto lo vamos a ver, pero vamos a estudiarlo más en detalle. Y le invito para que juntos oremos esta noche y le pidamos al Señor su gracia y su dirección. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este tiempo que nos permites en poder transmitir la clase para tus hijos que se encuentran en sus hogares y en diferentes momentos, en diferentes lugares donde van a ver esta transmisión. Señor, te damos las gracias. Aquí estamos poniendo en tus manos el tiempo que vamos a estar al aire, que vamos a estar transmitiendo esta clase, que vamos a estar estudiando tu palabra. Señor, ponemos en tus manos los corazones y las mentes de tus hijos que se encuentran en sus hogares. Señor, te pedimos esta noche el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación mientras estudiamos tu palabra. Háblanos, por favor, Señor, y muéstranos. Haznos entender tus planes y tus propósitos, tanto en forma individual como en forma general, para tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, oramos esta noche pidiendo entonces tu bendición sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, así sea. Amén y amén. La reconstrucción del templo. La historia registra que la reconstrucción del templo en Jerusalén comenzó cerca del año 536 a.C., y esto usted lo puede ver en la historia, y se completó alrededor del año 516. Las cosas que sucedieron a Israel son un ejemplo para nuestra instrucción, para ustedes y para mí, que somos ahora la iglesia del Señor. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. 1 Corintios 10:11, lo leo esta noche y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de Israel, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que las cosas que sucedieron al Israel natural también van a sucederle al Israel espiritual, que somos nosotros la iglesia del Señor, porque esto es para nuestra instrucción. La iglesia es el templo ahora, en nuestros días, es decir, desde el momento de la venida de Cristo para acá, la iglesia del Señor es el templo que Él está edificando. 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Escucha lo que está diciendo el apóstol en este versículo. 1 Corintios capítulo 3 y verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? El verso 17 dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No voy a ir leyendo todas las citas y todo verso,
pero sí extrayendo de ellas la parte medular. Entonces, el apóstol Pablo establece a la iglesia de Corintios esto, que nosotros, usted y yo, somos ahora el templo de Dios. ¿Dónde estaba ubicado el templo en el pasado? ¿Dónde se construyó? En Jerusalén. Bueno, Dios le permitió a Salomón que edificara el templo. Y estaba ubicado en Jerusalén. Pero acuérdense que ese templo fue destruido. Y ahora, ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Dios no está interesado en edificar grandes templos. De hecho, el Señor se lo dijo a sus discípulos: ¿veis estos templos? ¿Veis esos edificios? De cierto le digo que no quedará de él piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Él está edificando templos espirituales. Templos que son nuestros cuerpos ahora, que viene a ser morada del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 16 también nos dice: porque vosotros, escuchen esto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces, a cada uno, este es el mensaje que el Señor nos dice en el Nuevo Testamento. Cada uno de nosotros somos ese templo de Dios. Ahora, en forma corporativa, de manera corporativa, nosotros, la iglesia en general, se constituye también, así como en forma individual, Dios está haciendo un templo. Ya en forma colectiva, este templo individual se convierte como en una piedra, que es parte constitutiva del templo de Dios. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2 y versículo 21, repito la cita, Efesios 2:21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Qué preciosa esta palabra! Repito esta cita porque vale la pena. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que he querido establecer esto como un principio para que veamos algunas cosas, como dice Pablo, que le sucedieron a Israel, o las cosas que le sucedieron a Israel, han quedado escritas para nosotros. A ellos les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, nuestro primer punto será el propósito de la cautividad. ¿Por qué? Porque Israel, los hijos de Israel, conocieron el poder de Dios. Lo conocieron en Egipto, en relación con la persona de Moisés. Ahí conocieron el poder de Dios, porque Dios, con mano fuerte, con mano poderosa, los sacó de la esclavitud de Egipto. Y luego, en la persona de Moisés, conocieron la gloria de Dios. Son dos cosas que el Señor les mostró. Uno, el poder de Dios, liberándolos con mano fuerte, con mano poderosa, de la esclavitud en la cual estaban. Y luego conocieron en la persona de Moisés la gloria de Dios. Recuerden, eso lo hemos visto en oportunidades anteriores, hemos visto que cuando Moisés descendió del monte, la gloria de Dios se veía en él. Él había pedido: muéstrame tu gloria. Y cuando descendió, su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba mostrando. El pueblo de Israel conoció la gloria de Dios porque le dijeron: no, espera. Y le pidieron que se cubriera el rostro, porque no podían ver al rostro de Moisés directamente, porque estaba invadido, inundado de la gloria de Dios. Sin embargo, a pesar de que ellos conocieron el poder de Dios y conocieron la gloria de Dios, se comportaron como un pueblo rebelde.
Y una y otra vez ellos se apartaron de los caminos de Dios. Una y otra vez Dios les enviaba su palabra y les enviaba siervos para que los hicieran regresar. Hasta que llegó el momento donde Dios juzgó al pueblo con la cautividad. El pueblo de Israel fue invadido, Jerusalén fue invadida, fue destruida y fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Y allá fueron llevados en cautiverio. Se establecieron dos grupos. Hubieron dos grupos de la gente que estaba en Jerusalén. Un grupo fue llevado cautivo y otro grupo se quedó allí. Ahora uno puede decir, bueno, fueron llevados cautivos los infieles. No. Los que fueron llevados cautivos precisamente eran el Señor se lo mostró a Jeremías a través de una cesta de higos buenos. Y se lo llevó, es decir, fueron llevados cautivos. Entre ellos iba Daniel, entre ellos iba el profeta Ezequiel, que después tuvo la visión del templo de Dios. Y así hombres de Dios, profetas, fueron llevados. Entre ellos iban Azarías, Misael y, bueno, que a mí me cuesta aprenderme los tres nombres y mi esposa siempre me los hace recordar, pero más estamos familiarizados con los nombres que les puso Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero escuche esto, digamos, el pueblo que fue hallado fiel, que estaba caminando en obediencia y que estaba caminando en justicia, fueron llevados cautivos. El pueblo que estaba caminando en desobediencia fue destruido. Dios juzgó de esta forma. Así también son las experiencias por las cuales la iglesia ha pasado. Así como los hijos de Israel, la iglesia también ha conocido el poder de Dios y ha conocido la gloria de Dios. Cuando uno lee el libro de los Hechos a partir del capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, ellos conocieron el poder de Dios y la gente vio la gloria de Dios ahí. Era glorioso. Los milagros, las cosas que sucedían de manera sobrenatural. Dios estaba manifestando su poder y estaba manifestando su gloria. Entonces fueron experiencias que también la iglesia ha conocido, pero lamentablemente la iglesia perdió el poder que conoció al principio. Allá por el año 29 de nuestra época se inició ese avivamiento. Y digo 29 porque el año 0 de nuestra era, según los estudios, en realidad tiene 4 años de retraso. Y entonces fue después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo conoció la gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo hacía cosas preciosas. Pero la iglesia perdió ese poder. Ya para el año 100, año 90, la gloria de Dios iba cambiando. Por allá, cerca del año 100, cuando el apóstol Juan, que fue el último que murió, él murió ya de anciano, de forma natural, pero él escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Y cuando les escribe a esas 7 iglesias, entre ellas le escribe la carta a la iglesia de Éfeso. Y a la iglesia de Éfeso le dice que había perdido su primer amor. Entonces, la cautividad fue necesaria en Israel para purificar a la nación, porque se habían perdido en forma estratégica, digámoslo, o en forma genérica, 2 cosas. 1, Israel había perdido su amor por Dios. Recuerden, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Israel perdió eso. Y la segunda razón
es porque ellos no guardaban los mandamientos de Dios, no los habían guardado. Una y otra vez habían transgredido la ley de Dios. Una y otra vez dejaban a un lado los mandamientos, la palabra de Dios. Y había un tercer pecado, y era que la nación se había llenado de idolatría. Entonces, se cumplió lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, versículos 47 y 48. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículos 47 y 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás, escuchen esto, por cuanto no habían servido, es decir, habían perdido su primer amor, no estaban guardando los mandamientos y habían llenado la nación de idolatría. Entonces, dice, servirás, aquí está el juicio, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso fue lo que pasó con Israel. Dios trajo a Babilonia y destruyó Jerusalén. Los muros fueron destruidos. Los hermanos míos, esto que le pasó a Israel, a causa de su obediencia, también ha sucedido en la iglesia. Es algo similar lo que el Señor Jesucristo dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2 y versículos 4 y 5. Ahí le dice, por cuanto, le dice, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, le dice, arrepiéntete de donde has caído. Entonces, vean ustedes, sucedieron estas cosas entonces, y como repito, ya para el primer siglo, y ahorita han pasado 20 siglos, para el primer siglo la iglesia ya estaba en esta situación, y a partir de ahí la iglesia vino en una decadencia. Hermanos, nunca debemos de olvidar que la relación de Dios, o por lo menos la que Él ha deseado para su pueblo, debe ser como aquella relación entre la novia y el novio el día de su boda, sobre la base del amor. Ese es el primer y gran mandamiento. Así que el cautiverio de Israel fue necesario para restaurar esa relación amorosa entre el novio celestial, nuestro amado Dios, y su pueblo. El objetivo de Dios para llevar a su pueblo a la cautividad es siempre la rehabilitación, la restauración. Es para ayudarles. Hermanos, con frecuencia nosotros nos olvidamos del Señor. Y entonces Dios desea purificar nuestro amor. Y también desea obrar su justicia, es decir, su rectitud en nuestra vida. Como ejemplo tenemos a Job. Él sufrió grandemente a través de la prueba que le sobrevino. Pero saben, Ezequiel capítulo 15 y versículo 14 nos dice que Job fue uno de los 3 hombres más justos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Así que el propósito, insisto, de ir a cautiverio fue ser redimidos de sus iniquidades. La naturaleza adámica, la naturaleza de pecado, debía ser purificado. En Jeremías capítulo 48 y versículo 11, el Señor toma a Moab como una figura y dice que él estuvo asentado sobre como el vino, asentado, reposado. Es decir,
había estado en ese estado de impureza, porque el vino tiene que ser trasvasado una y otra vez para que cada vez vaya liberando los gases y vaya quedando más puro y más refinado. Entonces, Moab era como ese vino impuro que no había sido trasvasado de vasija en vasija. Y dice allí que nunca había estado en cautiverio. Entonces el Señor dice, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Digamos que el olor al cual se refiere es para Moab. En el caso nuestro, es ese olor que no es cambiado, se refiere a la vieja naturaleza, a la naturaleza de pecado que debe ser cambiada para que tengamos la fragancia de Cristo, el olor de Cristo. Y eso sucede cuando nosotros nos rendimos a Él. Y nos rendimos muchas veces cuando somos llevados a cautiverio. Así que el propósito del cautiverio es, llamemos en nuestro caso, el propósito de las pruebas, el propósito de las dificultades, porque el cautiverio es un límite, es poner un límite. Y eso es lo que sucede también cuando estamos siendo probados. De hecho, he estado orando por personas y déjeme decirle, yo he sostenido que el pueblo de Dios también va a ser probado. Los corazones están siendo probados. Pero hermanos, dentro de la pandemia que estamos viviendo, hay pueblo de Dios. Hace varios días nos llegó la noticia, por ejemplo, en Nicaragua, 40 pastores habían muerto a causa del coronavirus. En nuestro país hemos tenido muertes de pastores y ahora mismo tenemos pastores que están afectados o infestados por el COVID-19. He ministrado, he orado a personas y sé que ahorita me están viendo también. Tenemos personas muy cercanas a nosotros. Solo voy a mencionar una de ellas, una pastora por la cual he estado orando, está infestada por el COVID-19, pero Dios puso una palabra en mí. Y yo le decía, hermana, Dios tiene propósito en esto. Y usted va a ser usada. Porque me decía que se quedó sin aliento, sin respiración. Y entonces ella estaba orando, intercediendo, pero ya no pudo. Hasta que vino una fuerza sobrenatural y la hizo revivir. Y en ese momento, ella solo clamó o exclamó algo y dijo, yo recibo mi milagro hoy. Hermanos, vamos a ser probados, pero tiene como objetivo eso, refinar nuestro corazón y producir un mayor nivel de justicia para los hijos de Dios. En segundo lugar, vemos que la liberación, o vamos a ver la liberación del cautiverio, porque no todo el tiempo vamos a estar en cautiverio, no todo el tiempo va a ser la prueba. Yo no sé cuál es la situación o cuál es la prueba. Alguno puede ser una prueba de tipo económica, otro puede ser una prueba de tipo familiar, otro puede ser una prueba de tipo emocional, otro puede estar atravesando una prueba laboral, otro puede estar atravesando una prueba física en su salud, etcétera. No sé, pero déjeme decirle, no todo el tiempo va a durar esa prueba. Dios tiene liberación. Y como bien decía un ministro, un buen ministro, amigo nuestro, decía, si voy a morir de COVID-19 y no igual puedo morirme de cáncer o de un catarro, no veo la diferencia. O que me muera de muerte natural. Porque al final, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que somos puestos, eh, así como en un dilema. Y
Pablo dice, aunque yo quisiera irme con Cristo, pero sé que quedarme para beneficio de ustedes, dice él, es muchísimo mejor. Tremendo. Esa es la esperanza bienaventurada. Gloria a Dios por ello. Entonces, el pueblo de Israel estaría cautivo 70 años. Así lo dijo el Señor. Pues saben, de acuerdo a Amós capítulo 3 y versículo 7, Dios estuvo revelando a sus siervos abiertamente a través de los profetas para el pueblo que Dios los iba a sacar de ahí. Sin embargo, cuando leemos Esdras capítulo 1 y versículo 5, aunque Dios había declarado su voluntad de forma clara y había dicho que Él se movería y los sacaría de ahí y los regresaría a Jerusalén, sin embargo, en Esdras 1:5 dice que no todos regresaron. Solamente aquellos en los cuales el Espíritu del Señor despertó sus espíritus. Así es que aquellos que fueron tocados y respondieron son los que en realidad fueron liberados del cautiverio. ¿Sabe? Algunos deciden quedarse ahí, se acomodan en la prueba. Se acomodan. Mis amados hermanos, Dios no todo el tiempo nos va a dar en la prueba. Él nos va a sacar de ahí, ya sea en esta vida o en la otra. Gloria a Dios por ello. Una vez que fueron liberados para que ellos vinieran y reconstruyeran la ciudad, para reconstruir Jerusalén. Pero lo primero que ellos comenzaron a reconstruir fue el templo. Y en el templo, interesante, Esdras capítulo 3, en los versículos del 1 al 6, declara que lo primero que hicieron, de acuerdo a Esdras 3, versículos del 1 al 6, ustedes lo pueden leer en su casa, yo por tiempo no lo puedo hacer, pero lo primero que hicieron fue reconstruir el altar. ¡Qué tremendo! Esto es también lo que debemos de hacer cuando somos llamados a establecer o edificar una obra, cuando somos llamados a la restauración de una vida. Primero, debemos de instruir. ¿A qué se refiere con la reconstrucción del altar? Se refiere a instituir la adoración y edificar en lo espiritual. Antes de edificar en lo natural, lo primero que se debe hacer es eso. Y entonces la pregunta, ¿por qué la adoración? Bueno, porque cuando adoramos, el Señor hace allí su habitación. Él habita en medio de la alabanza de Israel. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que por medio de nuestra adoración, el Señor está edificándonos para hacer un templo espiritual que sea habitado por el Señor de la gloria. Recuerdo cuando iniciamos el ministerio que ahora pastoreamos, yo recibí un sueño y en ese sueño habíamos estado ya pastoreando y pasamos una serie de situaciones. Creo que teníamos casi un año, pero ya teníamos varios meses y era prueba tras prueba tras prueba, mis amados hermanos. Y llegó un momento donde las cosas fueron estabilizándose y un poco después el Señor me dio un sueño y en ese sueño yo vi que habíamos cavado un gran agujero como digamos, cuando se va a construir un gran edificio. Ustedes saben, hay que excavar, hay que profundizar. Y entonces yo vi que estábamos alrededor de ese agujero y vi que yo convoqué a la iglesia, en ese sueño, convoqué a la iglesia y vi a mi familia. Y nos pusimos alrededor de una gran piedra, una gran peña que había a la orilla de la excavación. Y entonces, con mi familia comenzamos a entonar un canto. Y a medida que entonábamos un canto, agarramos unas cuerdas
y se las dimos a los hermanos a ambos lados. Había grupo de hermanos en un lado y grupo de hermanos en el otro lado. Y todos comenzamos a jalar, porque le habíamos dado vuelta, así una vuelta, por decirlo así, alrededor de la peña. Y comenzamos a jalar. Y en la medida que íbamos cantando y cantando con más euforia, con más entusiasmo, con más devoción, íbamos alando la peña hasta que vi que la hicimos que cayera. Y entendí que ese era el fundamento de la edificación y me desperté. Doy gloria a Dios porque todas las cosas es Dios el que las hace, mis hermanos. Entonces, lo primero es reconstruir el altar, que es la adoración, la alabanza y la adoración. Lo segundo que hicieron los israelitas, de acuerdo a Esdras, capítulo 3, del versículo 7 al 13. Lo segundo fue colocar los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Son los fundamentos del templo, para ellos allá. Aquí hay dos verdades que debemos entender cuando estamos estableciendo el fundamento de una obra espiritual, ya sea en una persona a quien estamos ayudando en la restauración, o cuando estamos iniciando un ministerio, o cuando estamos ayudando a una obra, a una iglesia, un ministerio, porque también Dios nos ha llamado a eso y lo hemos hecho. Y lo hacemos con gusto, sin mayores intereses. Dios nos ha llamado a eso. Y hemos podido apoyar algunos ministerios. Gloria a Dios por ello. Pero aquí hay dos verdades. Lo primero que debemos de entender es que hay que establecer buenos fundamentos doctrinales en el corazón y en la vida de los creyentes. Cuando el Señor me ha permitido ir a un lugar y apoyar a un ministerio, siempre he tratado de establecer esto. Y siempre le digo a las personas, a los hermanos, ya sea ministro o los líderes, siempre les he dicho, vamos una vez más a tratar de cimentar un poco más a la iglesia. Y entonces nos vamos a los fundamentos doctrinales. ¿Dónde los encontramos? En Hebreos 6, del 1 al 2. Ahí están los fundamentos de la doctrina de Cristo. Esos son los rudimentos, solo para comenzar. Solo para comenzar. De ahí viene muchísimo más. Pero lo segundo que debemos de tener claro es que debemos de establecer fundamentos, o debemos de establecer como fundamentos piedras fuertes. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a que las piedras fundamentales fuertes son creyentes maduros. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, dos cosas importantes en los fundamentos. Recuerden, nuestro punto de partida es alabanza y adoración. Segundo, fundamentos. Pero los fundamentos, porque lo primero es el altar, pero ahí los fundamentos. Los fundamentos son los creyentes maduros. La formación de ministerios maduros, hermano, requiere tiempo. Y también es interesante que las piedras fundamentales espirituales más grandes van a ser formadas a través de las pruebas. Y como ya lo dijimos, esto tiene que ver muchas veces con cautiverios. Repito, esos ministros o esos líderes que Dios va a levantar, que van a ser fuertes, llevan tiempo. Porque es toda una formación. Pero también esos líderes deben de saber, esas personas deben de saber que van a ser formados a través de pruebas, a través de cautiverios. Son ministerios
principalmente, hermanos, que Dios va a usar como fundamentos que van a soportar la presión. Hermano, yo he visto que los que no están dispuestos a soportar las pruebas, he visto que solo es cuestión de tiempo. He visto que hablan bonito. He visto que saben hablar y saben hacer las cosas. Pero también he visto la debilidad en el carácter. Y por más que hablen, bonita, elocuentemente, incluso con conocimiento de la palabra, pero he visto que si no permiten que el carácter sea formado, solo es cuestión de tiempo donde se van a ver sus debilidades. Saben, esto tiene que ver, y ya lo voy a explicar, pero tiene que ver, hermanos, de acuerdo al llamado que Dios tenga para cada ministerio. Particularmente quiero compartir con ustedes otra experiencia. Hoy me compartió una hermana de nuestra congregación un sueño que el Señor le había mostrado. En ese sueño, ella me dice, yo vi que estaba pescando y veía una cantidad de peces grandes y yo los sacaba del río, pero eran abundancia de peces. Y me hizo recordar un sueño que yo tuve hace un tiempo. Y esto me sirvió para explicarle a esta persona, a esta hermana, por quien también agradecemos a Dios por el proceso por donde el Señor la ha llevado, como a todos los que nos están viendo, por supuesto, yo sé. Cada uno de ustedes. Tenemos pastores que están trabajando con nosotros, tenemos maestros también que están trabajando y yo conozco. A veces cuando los he visto en las pruebas, a veces yo quisiera hacer algo, pero es su proceso. Entonces yo le decía a esta persona, a esta hermana, le decía, mire, creo que Dios le está mostrando el ministerio que va a desarrollar en usted como evangelista. Porque a mí en lo personal, el Señor me mostró al principio. Por supuesto me dio una visión, pero Él va afinando esa visión. Y entonces me dio un sueño hace un tiempo atrás. En ese sueño yo vi que andábamos pescando. Pero yo vi que llegué a un lugar donde estaban resguardados los peces. Pero me llamó la atención que habían 3 peces. Mis amados hermanos, y bueno, el número 3, su significado es muy precioso, pero yo veía 3 peces grandes que llenaban el salón, lo cubrían esos 3 peces. Pero me llamó la atención que cuando yo me acerqué, yo vi a esos peces que lloraban, derramaban lágrimas y pude sentir el dolor. Y cuando volví a ver hacia ellos, vi que habían unas personas que los habían pisoteado. Hermanos, el ministerio que el Señor nos ha dado por su gracia y misericordia tiene que ver con la Gran Comisión. Y la Gran Comisión tiene 2 grandes áreas. Una es el de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay que predicar el Evangelio y nosotros tratamos de hacerlo. Nuestra gente lo hace. Pero la otra parte del ministerio es que hay que ir a todas las naciones a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y eso significa muchas veces restauración, sanidad. Y hemos visto cómo Dios ha sanado a muchos. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero cuando hablamos de esas personas que Dios pone como líderes, hermanos, déjeme decirle, 3 grandes líderes fueron formados de esa forma. Y fueron fundamento. El primero es José. José colocó los fundamentos por medio de los cuales el pueblo de Israel vivieron y se multiplicaron en Egipto por más de 400 años. Pero tenga en cuenta
el proceso de formación por el que tuvo que pasar José. Él fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo. Él fue tentado y fue acusado. Luego fue llevado injustamente a la cárcel muchos años por otros años. Pero Dios usó a José como una piedra fundamental que resultó en ese fundamento establecido por José que llevó a los israelitas hasta el tiempo de Moisés. Dios trajo gran liberación para Israel a través de esa piedra de fundamento llamada José. El segundo fue Moisés. Durante la prolongación larga del ministerio de de Moisés, hermanos, hay que recordar los 40 años que pasó en la casa de Faraón. Pero después, allí todo era bonito, vamos a decirlo así, pero después pasó 40 años en el desierto, que fue todo lo opuesto, en el desierto. Pero óigame, Dios allí hizo en Moisés una piedra de fundamento que estableció la ley para todas las generaciones. ¡Wow! ¡Qué gran impacto han tenido las enseñanzas de la ley del Antiguo Testamento! Aún la iglesia está edificada sobre las enseñanzas de Moisés, hermanos. Porque la ley ceremonial ya no tiene vigencia, pero la ley moral sí. Tremendo. Así que Dios tuvo que obrar primero en el corazón de Moisés. Tremendo eso. Pero bueno, el otro no puedo extenderme mucho. La otra piedra de fundamento, David. Él fue otro hombre que estableció fundamentos que continuarán en el reinado de 1000 años. En el milenio, con Cristo, cuando Cristo reine sobre esta tierra. Pero óigame, no solamente colocó los fundamentos para el reino de Israel, sino que su reino y su casa durará hasta, incluido el milenio. Salmo 89, versículos 3 y 4 dice, hice pacto, escuche esto. Salmo 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Se refiere a David. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Así que aquí tiene usted 3 piedras de fundamento. Y le hago la pregunta, ¿quiere ser piedra de fundamento? Tiene que estar dispuesto a ser procesado. Y eso yo le puedo decir, solo por la gracia de Dios lo podemos lograr. Pero Dios lo quiere hacer, para gloria y honra de su nombre. En cuarto lugar, diríamos que tenemos que edificar con una visión. Cuando los israelitas comenzaron a colocar los cimientos y los fundamentos para el templo, los adversarios de Israel vinieron con una artimaña. Ellos afirmaban que adoraban al mismo Dios y querían ayudarles a construir el templo. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 4 y versículos 1 y 2. Ellos querían edificar juntamente con el pueblo, pero no calificaban. Y como no calificaron porque no eran verdaderos israelitas, así que Zorobabel, Yeshua y los otros líderes le dijeron, no podemos permitir, en el verso 3, no les podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor. Hermanos míos, muchas veces aquellos que se oponen a nosotros, fíjese, los que más se oponen,
nos buscan para edificar con nosotros, pero no califican, porque sus motivos son equivocados. ¿Qué necesitamos en ese momento? Necesitamos tener una visión clara del propósito de Dios para nosotros y edificar en base a esa visión. Pero si tenemos una visión clara, déjeme decirle, aquí viene nuestro siguiente punto, es que la reedificación siempre va a ser obstaculizada, siempre. Así que a causa de sus enemigos, los líderes de Israel se vieron impedidos de continuar la reedificación del templo. Se promulgó un edicto real contra ellos. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 4 de los versículos 6 al 23. Usted puede anotar y lo lee después, Esdras 4, 6, 23. Ahí se nos explica que la obra se detuvo y el resultado fue que el pueblo de Dios perdió la visión y se aletargó. Se quedaron reposados, tranquilos. Así que Dios reveló que los pensamientos íntimos de ellos, ¿cuáles eran? Eso se les reveló a Ageo y está en Ageo 1 y verso 2. Él les tiene que decir, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Imagínense, mis amados hermanos, cuando se pierde la visión, hay un desánimo y podemos caer en el problema del conformismo. Y en ese conformismo, muchos regresan. Por ejemplo, Pedro lo hizo. Juan capítulo 21 y versículo 3. Parece que Pedro había perdido la fe. Y entonces dice, yo voy a pescar. Y saben, esa fue una influencia. Si ustedes leen eso, los discípulos que estaban con él dijeron, yo también. Iban todos como en fila. Entonces muchos allí es cuando regresan a sus antiguas actividades y pueden perder el mover del Espíritu Santo de Dios. Así que la obra de Dios estuvo retenida o detenida por 16 años hasta que el Señor se movió nuevamente y los inquietó por medio de la profecía de Ageo y de Zacarías. Ellos, en Ageo capítulo 1 y versículos 4 y 5 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hubo necesidad de que el Señor enviara a sus siervos los profetas y eso sucede muchas veces. Nos envía con un mensaje donde tenemos que sacudir a la gente, al pueblo de Dios, para que hay necesidad, hermanos. Dios los trasvasa y nosotros venimos y todavía removemos. Pero es con un propósito, siempre es con amor. Y aquí llegamos a otro aspecto importante. Josué y Satanás. Ageo y Zacarías profetizaron algunas claves importantes relacionadas con el liderazgo. Y esto tiene que ver con eso precisamente, el liderazgo. En Zacarías capítulo 3, allí están las profecías que se refieren a Josué. Josué era el sumo sacerdote de Israel en ese tiempo. Y el Señor le mostró al profeta Zacarías que junto a Josué estaba Satanás para acusarlo. Y oiga, porque lo hacía con razón, porque el Señor le mostró la condición del sumo sacerdote y dice que su ropa, parafraseando, era una ropa andrajosa, sucia. Como líderes, nosotros también vamos a tener que enfrentar todo tipo de acusaciones, hermano. Pero aquí se trata de tomar en cuenta lo que dice el libro de Eclesiastés. Sean blancos tus vestidos en todo tiempo. Que no nos encuentre con vestiduras sucias. Recuerdo que hace un tiempo estaba ministrando
a dos hermanos. Eran dos personas que habían estado en el ministerio, pero que por diversas situaciones se habían alejado y habían dejado el ministerio. Estábamos en una reunión y esa mañana, era un día domingo en la mañana, esa mañana tuvimos una ministración preciosa, una unción preciosa del Señor y un mover espiritual. Hermanos, yo tuve una visión, fui, oré por estas dos personas. Y cuando llegué donde ellos, el Señor me mostró que había un ángel atrás de ellos. Pero pude ver las vestiduras de estos dos hombres. Eran andrajosas, estaban rotas y eran vestiduras viejas. Pero también en la visión yo pude ver que el ángel que estaba atrás de ellos quitaba esas vestiduras y ponía unas vestiduras limpias, blancas. Oré sobre ellos y le dije, hermanos, esto es lo que el Señor me muestra. Y oré por ellos. Y le dije, Dios los va a restaurar, pero ustedes deben de cuidar sus vestiduras. Un tiempo después, vimos la restauración y estaban predicando. No puedo asegurar, porque ya no están con nosotros, y no puedo asegurar si realmente todavía se mantienen en esa fidelidad. No lo sé. Pero me hizo recordar al sumo sacerdote Josué. Y luego llegamos a nuestro siguiente punto, que es Zorobabel y el monte. Las profecías de Zacarías capítulo 4 tienen que ver con Zorobabel. Zorobabel era el gobernador de los israelitas que habían vuelto de la cautividad babilónica a Jerusalén y ahora estaba liderando en la reconstrucción. Pero Zorobabel necesitaba comprender cómo era que se tenía que llevar a cabo la obra de Dios. Y a él se le dijo, escuche lo que el Señor le dice, eso lo encontramos en Zacarías capítulo 4 y versículo 6. Ahí dice, no con ejército, ni con espada, no es con fuerza, mis hermanos, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era la unción. Esa unción que Dios había depositado sobre Zorobabel iba a ocasionar que él echaría abajo el monte de oposición que se enfrentaba. Ese gran monte, en realidad, era el poder del imperio persa, hoy llamado Irán, porque los enemigos habían obtenido un edicto real contra la reedificación que estaban haciendo los judíos en ese momento. Hermanos, vamos a tener montes de oposición nosotros también. Vamos a tener oposiciones. Yo le puedo decir cuántas oposiciones, mis amados hermanos. En todas las áreas las vamos a tener, definitivamente. ¿Verdad? Pero tenemos que saber que no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Es la unción la que pudrirá el yugo. Gloria a Dios. Tenemos que entender que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades satánicas, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Y entonces nuestras batallas tienen que ser en el ámbito espiritual. Y allí la unción se va a encargar de quebrar el poder del enemigo. Así que, hermanos, guerra espiritual vamos a tener, definitivamente, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Él es nuestro escudo. Él es nuestro estandarte. Y para ir terminando, déjeme decirle, viene el avivamiento. Ese es nuestro punto final esta noche. Viene el avivamiento. Entonces vale la pena que reflexionemos sobre estas preguntas.
Dios está comenzando a producir una inquietud fresca en mi vida y en mi corazón. Dios está inquietándome a que yo le busque de una manera nueva y de una manera fresca, con una mayor entrega y con una mayor dedicación, con una mayor disciplina. Dios me está inquietando para que yo le busque en una oración mucho más profunda, de limpieza, donde voy a confesar los pecados, las iniquidades que Él me muestra, las iniquidades que han afectado a mi familia y que afectan a la iglesia y que afectan a nuestra nación. Porque si eso es así, estamos en el camino correcto. Hermanos, el Señor está edificando su iglesia y está preparando el más grande avivamiento que el mundo haya visto. Pero Dios va a limpiar primero a su iglesia. Necesitamos una limpieza profunda, así como lo hizo el Señor con Josué, el sumo sacerdote. Esa limpieza profunda para que podamos obtener una nueva autoridad. Dios le dio una nueva autoridad a Josué. Hablando de Josué, el sumo sacerdote, que era en el tiempo de la restauración, de la restauración del templo. Necesitamos hacer nuestras la gracia de Dios y las promesas de Dios. Hermanos, el Señor nos va a revelar áreas de nuestro corazón, áreas de nuestra vida, áreas de nuestra familia que no están bien, que son iniquidades, pero que Él quiere quebrar y que Él quiere romper. Patrones que, si usted es observador, lo vemos en los bisabuelos, luego en los abuelos, luego en nuestros padres, después en nosotros. Y por si eso fuera poco, en nuestros hijos. No puede ser. Dios hará grandes cosas. Pero Él quiere tratar con nosotros para que este templo, que es nuestro corazón y que es nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, sea para Él. Y entonces va a poder manifestar en nosotros y a través de nosotros, en su iglesia y a través de su iglesia, su poder y su gloria. Una vez más, vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta noche. En el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tus propósitos. Te agradecemos por el momento que nos has permitido vivir, el tiempo en el cual estamos viviendo. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú tienes propósito para nuestra vida, propósito para nosotros. Tienes propósito para nuestra familia, para nuestros hijos. Señor, te pedimos por favor que cumplas todo tu propósito en nosotros, en nuestra familia, en tu iglesia y en cada nación, Señor. Sigue tratando, sigue limpiando y sigue. Por favor, Señor, continúa restaurando cada templo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.